caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Benito Abad, copatrono de Europa. Estamos en el lugar de las apariciones, el corazón de Fátima. Estaba leyendo las primeras peregrinaciones que se hicieron acá al santuario, más de 100 años atrás. Todo era tierra, sin ninguna comodidad. Y es emocionante ver cómo los peregrinos llegaban acá con tanta devoción, con tanto respeto, y se imponía, ¿no?, lo sobrenatural, tantas curaciones físicas, espirituales. Fátima especialmente está señalada como lugar de conversión. Y vamos a ofrecer la misa en este lugar santo por las intenciones de cada uno de ustedes, las intenciones que traen en su corazón, por los hermanos enfermos, ancianos. Va a presidir esta misa el Padre Juan, que hoy cumple 14 años de sacerdote, de su ordenación. Vamos a rezar en acción de gracias por él, vamos a encomendarlo a la Santísima Virgen. Y nos acompañan estos grupos: Parroquia de Santa Cecilia de San Juan de Puerto Rico, Parroquia Cristo Rey, Córdoba, España, Parroquia Cien Pozuelos de Madrid, España, y Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Osuna, Sevilla, España. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madre de Fátima esté con todos vosotros. Queridos hermanos, en esta fiesta de San Benito Abad, copatrón de Europa, comencemos nuestra Eucaristía reconociéndonos débiles, frágiles, pecadores, necesitados de la misericordia y del perdón del Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste del abad San Benito un esclarecido maestro en la escuela del divino servicio, concédenos que, prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos con libertad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios.
Hijo mío, si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos, si prestas oído a la sabiduría y abres tu mente a la prudencia, si haces venir a la inteligencia y llamas junto a ti a la prudencia, si lo procuras igual que el dinero y la buscas lo mismo que a un tesoro, comprenderás lo que es temer al Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor concede sabiduría, de su boca brotan saber e inteligencia, atesora acierto para el hombre recto, es escudo para el de conducta intachable, custodia la senda del honrado, guarda el camino de sus fieles. Entonces podrás comprender justicia, derecho y rectitud, el camino que lleva a la felicidad. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Todos. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor. Todos sus santos temed al Señor, porque nada le falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros que me han seguido se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos y hermanas, padre, madre, hijo y tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bueno, Padre Juan, creo que el Evangelio es un regalo para usted. Hoy, día de sus 14 años de ordenación sacerdotal, recordar que usted que ha dejado todo por el Señor, usted que le ha entregado su vida, su existencia, usted que se ha convertido en el reflejo de la persona de Cristo allá en Jaén, a través de su persona, de su pensamiento, de su palabra, de sus acciones, a través del ejercicio de su ministerio sacerdotal, usted y todos los sacerdotes estamos llamados a reflejar la imagen de Cristo, ser otro Cristo. Y hoy, que hace 14 años que usted celebró la primera misa, el Señor le recuerda en el Evangelio
que todo aquello que dejen casa, familia, tierra, padre, hijo, recibirán 100 veces más, pero sobre todo recibirá la vida eterna. Yo creo que ese es el mejor regalo que Dios le ha podido conceder a usted, recordarle lo que le tiene prometido, la vida eterna, que es esa visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos amigos de lenguas española, estamos ya en la antesala de celebrar el día 13 de julio la tercera aparición de la Virgen en el 1917. Y ella ese día decía: «Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores». Y yo quisiera compartir con ustedes una meditación sencilla, profunda, sobre la conversión. Decía el Padre, que es el que representa, él es el capellán de lengua española, cuando tuvo la introducción, hablaba que Fátima es un lugar de conversión. Y la conversión es la vocación de todo cristiano, el estado permanente en que nosotros debemos vivir nuestro seguimiento a Jesucristo. ¿Y qué es la conversión? Mire, la conversión no es más que el resultado de ese encuentro personal con Cristo. La conversión no es más que usted y yo no resistirle al Espíritu Santo para que Él vaya cambiando nuestros esquemas mentales, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de sentir, cambie nuestro proceder. Yo creo que la expresión más clara de lo que es la conversión es que todo el que se encuentre con Cristo tiene que empezar un proceso de transformación hasta poder decir, como dice Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que usted y yo podamos decir, como dice Pablo, que somos el suave olor de Cristo, que somos las cartas escritas por Cristo, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, muchas veces nosotros se nos olvida esa tarea, que es la configuración con Cristo. Y si vinimos aquí de diferentes partes del mundo, es porque anhelamos todos renovar nuestra fe, renovar nuestro encuentro con Jesucristo. Yo siempre le digo a mi feligresía allá en la parroquia Santa Cecilia en Puerto Rico, que nunca podemos olvidar el día y la hora que nos encontramos con el Señor. Porque ese día se desató en tu vida y en mi vida un proceso de discipulado, un proceso de cambio, un proceso que se expresa en esa palabra, conversión. ¿Y cuál es el proceso que se tiene que dar o que tiene que experimentar una persona que quiera tener una sincera conversión? Porque hay conversiones falsas o conversiones temporales o circunstanciales. Estamos hablando de una conversión profunda. Para que se desarrolle eso en lo más profundo de nuestro ser, nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Y en ese encuentro personal con Cristo, la persona tiene que sentirse amada por Dios en la persona de Cristo. La persona tiene que sentirse hijo e hija de Dios. La persona tiene que sentirse, una expresión del Papa Francisco, misericordiada. Es decir, Jesús es el reflejo del amor de Dios. Recordemos Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y ese encuentro con Cristo tiene que llevarnos a aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador,
como aquel que murió por nuestros pecados. Creer que el Padre lo levantó del sepulcro, que está resucitado, que está vivo en medio de nosotros. Y eso es algo que a nosotros se nos olvida. Cristo está vivo. Y en Mateo 28:20 dice él: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo no sé si nosotros algunas veces se nos olvida que Él está con nosotros, que Él está vivo. Y esa experiencia tiene que llevarnos también a experimentar el regalo más hermoso que Cristo nos puede regalar, el don del Espíritu Santo. Y entonces creer que Jesús está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, y que volverá de nuevo para juzgar a vivos y a muertos. Y entonces, cuando alguien ha tenido ese encuentro personal con Cristo, descubre entonces su ser. Y lo real, y a donde ustedes y yo tenemos que llegar, es a la santidad. Pero el pecado ha entorpecido ese proceso y ha desfigurado la imagen de hijo de Dios. Y si hay un problema que tenemos en la iglesia, y eso lo hemos experimentado todos los sacerdotes y ustedes, es que hemos comprendido el pecado y hemos aceptado el pecado. Y entonces, hoy, ustedes y yo no podemos comprender el pecado. Tenemos que amar al pecador, pero no las acciones pecaminosas. Entonces, para que alguien entre en un proceso serio de conversión, tiene que reconocer que le ha fallado a Dios. Debemos reconocer que nos hemos organizado la vida sin contar con Dios, que no procedemos conforme al plan que Dios ha diseñado y que nos ha revelado en la persona de Cristo. Ahora bien, miren, aquí tenemos la gracia en Fátima de podernos confesar en todos los idiomas. No basta simplemente con saberse que yo soy pecador. Yo tengo que ir al sacramento de la reconciliación. Mire, mi nombre es Padre Danilo de Jesús Martínez Duarte. Yo soy dominicano y vivo mi ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Lo que yo soy como cristiano, lo que yo soy como sacerdote, lo que yo soy como individuo, se lo debo al sacramento de la reconciliación. Me encanta confesarme y me encanta confesar. Y yo le digo a ustedes, no se vayan de aquí sin confesarse. Una de las gracias más hermosas que nos concede el Espíritu Santo es el conocimiento de que somos pecadores. En Juan 16:8 dice: y cuando venga el Espíritu Santo, le hará tomar conciencia de juicio, pecado y condenación. Y cuando uno entonces experimenta que le hemos fallado a Dios, viene un don que el Papa dice que hay que recuperarlo, el don de las lágrimas, el don del arrepentimiento, ese dolor que sintió Pedro al rechazar y al traicionar al Maestro. Y cómo cuando Pedro miró a Jesús y Jesús miró a Pedro, pero Pedro recibió una mirada de Jesús, una mirada misericordiosa. Y ahí Pedro cayó en la cuenta de la traición al Maestro. Y el pecado no es más que traicionar al Maestro. ¿Y cómo volvemos a esa reconciliación con el Maestro? Cuando vamos al sacramento de la reconciliación. Miren, hay mucha gente comulgando y poca gente confesando. Ese es un problema. También el otro problema es que los curas andamos muy rápido, y algunas veces no queremos confesar. Eso es otro problema. Y si hay algo que el Papa Francisco nos ha pedido a los sacerdotes, es estar siempre disponible para que los fieles puedan experimentar no el juicio de Dios, sino la misericordia de Dios.
la paternidad de Dios, la alegría de Dios por ver a un hijo que toma conciencia de sus faltas y que vuelve arrepentido a pedir perdón. Mis queridos amigos, el cuarto paso de ese proceso de conversión, después que yo le he pedido perdón al Señor, tenemos que dar un paso y es reconciliarnos con el prójimo, porque nosotros le hemos hecho daño a personas concretas y algunas veces le hemos hecho daño a la persona que más amamos, a las personas que están y habitan en nuestro mismo techo. Y para que la gracia de Dios fluya y se desentapone ese proceso de conversión, tenemos que pedirle perdón a mucha gente. Sería interesante que ustedes, antes de irse de aquí, igual que yo, nosotros podamos tomar conciencia de a la gente que le tengo que pedir perdón. Pero también acoger el perdón que otras personas nos piden. Y eso va a acelerar nuestro proceso de conversión. Miren, dos elementos fundamentales para la conversión: la oración, la meditación de la palabra. Mire, somos cristianos católicos, pero algunas veces nos quedamos con la palabra de Dios que escuchamos el domingo. Y durante la semana y el día la Biblia no aparece. Y ahora tenemos la palabra de Dios hasta en el móvil. Entonces, ¿cómo usted quiere entrar en un proceso de conversión si no conoce el plan de Dios? La palabra de Dios, sobre todo los evangelios, es el plan de vida del cristiano. A mí me da una pena, yo respeto mucho los manuales de oración que usa la gente cuando va a la parroquia, ¿no? Algunas veces la gente no toca la Biblia. Si ustedes recuerdan, el Papa Francisco, en el segundo encuentro que tuvo después de su pontificado, les repartió en la plaza de San Pedro los 4 evangelios a la gente. Y dijo ese día: deseo que la gente lleve el evangelio en el bolsillo. Y le voy a decir una cosa: esa respuesta, podríamos decir, en algún sector de la iglesia que enfrenta al Papa, es porque el Papa nos recuerda el evangelio. Si ustedes agarran todas las homilías del Papa, si ustedes agarran todo lo que él dice, es el evangelio, es enseñarnos. Él ha vuelto a ponernos delante de Jesucristo. Y cuando nos pone delante de Jesucristo, usted no puede seguir de la misma manera. Y entonces, si usted quiere tener un proceso serio de conversión, saque tiempo todos los días para encontrarse a sola con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se lee, la palabra de Dios escucha. Es Jesús mismo quien está hablando. Y no le pongamos cortapisa a la palabra de Dios. Dejemos que esa palabra de Dios vaya transformando tus esquemas mentales, tu pensamiento, tu sentimiento. Que esa palabra de Dios examine nuestra conciencia. Que esa palabra de Dios examine nuestro proceder. Y que esa palabra de Dios se convierta en un desafío. Y usted y yo no podemos decir: es que es imposible vivir lo que dice la palabra. Para eso nos dejaron el Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, Jesús va a decir que el Espíritu Santo nos revelará la verdad, nos ayudará a comprender la palabra y que el Espíritu Santo también nos la va a recordar. Y sobre todo, que ustedes y yo tomemos como norma de vida los evangelios, para que ustedes y yo podamos ser reflejo de la persona de Cristo. Porque usted no va a poder amar, perdonar, ser misericordioso, ser bondadoso, ser justo, vivir con esperanza, si usted no conoce la palabra. Y le voy a decir, unido a la palabra, el otro elemento para nosotros entrar en un proceso serio de conversión es recibir a Jesucristo en gracia, comulgar. A mí me da pena cuando hay gente que solamente se queda con la misa del domingo.
Mire, la gran mayoría de nosotros podemos ir a misa todos los días, pero algunas veces podemos durar 1 y 2 horas viendo el fútbol, viendo una película, viendo una serie. Y hay misa todos los días. A la misa no vamos por obligación, a la misa vamos por amor. Y cuando alguien descubre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y cuando alguien cree lo que dijo Jesús, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. No hay conversión sin eso. Entonces, mis queridos amigos, celebrar la misa es cuestión de amor. Algunas veces dicen que los lunes son los días libres de los sacerdotes. Yo llevo ya 19 años de sacerdote. Nunca he dejado de celebrar la misa. Nunca. Y la he celebrado muchas veces solo, porque yo creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y no es Cristo que me necesita a mí, soy yo que lo necesito a Él. Y sin ese alimento, usted no podrá entrar en un proceso serio de conversión. Así que dejemos de ser cristianos de domingo, sino hombres y mujeres apasionados de la presencia real de Cristo. Porque en la misa experimentamos a Cristo de diferente manera. Cristo está presente en la comunidad, Cristo está presente en la palabra, Cristo está presente en el sacerdote y Cristo se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Y mis queridos amigos, ese proceso tiene que llevarnos entonces a que usted en su vida diaria ponga en práctica las enseñanzas del Señor. Usted se quiere convertir, usted quiere amar, empiece a amar. No emocionalmente, sino como Cristo nos manda, amar hasta los enemigos. Que usted entonces y yo, en nuestro diario vivir, nosotros hagamos el esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo de reflejar en nuestras acciones el rostro de Cristo. Que la gente, en nuestra vida cotidiana, usted va al supermercado, se encuentra con la amiga, se va a tomar un café, se encuentra con los nietos, se encuentra con los hijos, con su esposa, con su esposo. Que la gente sienta la presencia de Cristo. Que la gente perciba que usted es un recipiente de la Trinidad. Y por último, para nosotros poder entrar en un proceso de conversión, tenemos que estar siempre despierto y alerta para no caer en la tentación, para no sucumbir en todo aquello que puede apartarnos del fin principal del cristiano. ¿Saben cuál es? Alcanzar la vida eterna, que lo recuerda Jesús hoy. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y dice Pablo que ojo humano no han visto, ni oído han escuchado lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Alguien que no cree en la vida eterna no va a entrar en un proceso de conversión. Alguien que no cree en la vida eterna no le va a dar la lucha al pecado. Alguien que no crea en la vida eterna no va a ser un discipulado como lo pide Jesús. Mis queridos amigos, quedó claro que el premio de todos aquellos que colocan a Jesús como primer valor en su vida, el premio no es aquí, el premio es después, la vida eterna. Que Dios me lo bendiga y ojalá que nosotros hoy nos tomemos en serio nuestro proceso de conversión y lo que te motive cada mañana, cada día, sea alcanzar el cielo. La eternidad es la meta. Que Dios lo bendiga y démosle un fuerte aplauso al Padre Juan en su aniversario sacerdotal y que esto sirva para que otros jóvenes quieran abrazar la vida sacerdotal, que es una vida hermosa, que es una vida donde nosotros podemos ser imagen del amor del Padre, del amor del Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo. Padre Juan, la iglesia se enorgullece de tu presencia
y de tu fidelidad. Que no se te olvide que la meta es el cielo. Celebrando, hermanos, la fiesta del abad San Benito, el patriarca de Occidente, oremos al Padre confiados en tan celestial patrono. Para que la Iglesia de Cristo contribuya a reconstruir la unidad espiritual de Europa en un clima de respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades, roguemos al Señor. Para que el episcopado de las distintas iglesias locales de Europa, unido en torno al sucesor de Pedro, mantenga viva la luz del Evangelio y acierte a iluminar los problemas de los hombres, roguemos al Señor. Para que los pueblos de Europa puedan encontrarse recíprocamente en un clima de amistad y aunar sus esfuerzos al servicio de una convivencia pacífica, roguemos al Señor. Para que el ideal de San Benito, orar y trabajar, se convierta en una regla válida todavía hoy para el equilibrio de la persona y de la sociedad amenazada por el predominio de tener sobre el ser, roguemos al Señor. Para que todos nosotros sepamos aunar el sentido de la universalidad con el valor de Dios y de la persona humana, avivando las raíces cristianas de nuestro pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas vuestras necesidades, todas vuestras súplicas, todo aquello que cada uno trae en su corazón esta tarde para presentarlo ante el altar, hasta aquello que no nos atrevemos a pedir. Que vuestras plegarias sean escuchadas y vuestras oraciones atendidas. Roguemos al Señor. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el ejemplo de San Benito, patrón de Europa, nos estimule a una vida más perfecta para responder fielmente a nuestra vocación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Benito, y haz que nosotros, buscándote a ejemplo suyo, merezcamos conseguir en tu servicio los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ello llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los santos Francisco y Jacinta Marto, los apóstoles y los mártires, San Benito y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al obispo de esta diócesis, José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Ángel Rucabado, el Padre Francisco y el Padre Pepe Quintero, un sacerdote puertorriqueño que murió el día de hoy de cáncer. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Oremos confiadamente como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tenga en cuenta nuestro pecado, mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Mirad, este es Jesús, el fruto bendito del vientre de la Virgen María, el Cordero inocente que perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Queridos hermanos, nos disponemos ya para recibir la comunión. Como predicaba el Padre Danilo, estar en gracia de Dios, esto significa estar bien confesado. Fátima es lugar de conversión. Y también las indicaciones de la Conferencia Episcopal Portuguesa. El Padre también hablaba de la conversión. Y la conversión también, hermanos, es aceptar estas indicaciones. Venimos como peregrinos. El santuario nos abre su corazón, nos abre las puertas. Y entonces la Conferencia Episcopal Portuguesa ha decidido que la comunión por el COVID se da solo en la mano. Tratemos de comulgar delante del sacerdote y sigamos las indicaciones de los vigilantes.
Oremos. Después de recibir la prenda de la vida eterna, te pedimos humildemente, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos fielmente a tu obra y amemos a los hermanos con caridad ardiente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Ahora vamos a bendecir los objetos religiosos que traigáis con vosotros. Podéis sacarlos para bendecirlos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de retirarnos, ya mañana, día 12, vísperas de la aparición del día 13, la misa de este horario no se va a celebrar 19:15. La misa en español mañana va a ser 10:30. Después, ya el mismo día 13, continúa en este horario 19:15. Terminamos saludando a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos nuestro Padre, Hijo de Él, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en nuestro valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito del vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.